destacados en total. Maimónides encabeza su comentario a la Mishnah en el prólogo a la primera serie, Semillas, Seder Seraim. Este prólogo podría describirse como la historia, una historia novelada, es casi una novela. La historia de la formación de la ley oral desde Moisés hasta Moisés ben Maimón. Pero sobre todo es la explicación racional de la historia. No es historia y nada más. Es cómo se enseña historia razonada, con lógica. Miren, las palabras hablan por sí mismas. Reuníos, sabios, esperad en vuestros asientos. Quiero haceros un hermoso obsequio. Así comienza el comentario a la Mishnah. Venid, hijos míos, quiero enseñaros el temor al Señor. Donde haya hombres que quieran la vida, que amen los días para buscar el bien, que esos vengan a mí, al vino que mezclé, a la mesa que preparé. Así empieza. A ver, ¿a quiénes se dirige? Venid, sabios. No escribe para cualquiera, escribe para los sabios, para los eruditos, para los estudiosos. Se dirige a un público grande, aunque no tanto, un público instruido, judíos que buscan aprender la ley tradicional de Israel. A ellos, que consideran a la vez sus compañeros y sus discípulos, no sus maestros, sus compañeros y sus discípulos. Les pide que vengan y disfruten de su enseñanza, para que califique alegóricamente vino de mi viñedo. Hay una alusión entendible solo para quien conoce el lejano antecedente de la Mishnah, a los sabios reunidos para decidir la ley en el año, desde el año 68 más o menos hasta fin del primer siglo, en Yavne, se les llamaba el viñedo de Yavne. ¿Qué hace Maimónides con esa frase? Coloca su obra como un retoño de la más pura y tradicional ley de Israel. Comed, compañeros, bebed y embriagaos, hijos espirituales. Maimónides se dirige a sus hijos. ¿Eso qué quiere decir? A cualquier generación. A nosotros, en todo tiempo, en todo lugar. Todos somos, para él, sus hijos espirituales. Esta es la explicación de la Mishnah que enseñaron nuestros antepasados, y los principios básicos, y las costumbres, resoluciones y ordenamientos que establecieron. Mirad, se parece a la torre de David, firme sobre el muro, con 1000 escudos colgados, con los enseres de guerra de los valientes, armaduras de héroes. ¡Qué comparación! Pocos años antes de su breve visita por la tierra de Israel, Maimónides ha visto con sus propios ojos lucir de esa manera la torre de David en la sitiada Jerusalén, ocupada por los caballeros de la Segunda Cruzada. No tenemos fotos de la época, pero aquí está la descripción, con 1000 escudos colgados, con los enseres de guerra de los valientes, armaduras de héroes. Para Maimónides, el comentario que él hace de la Mishnah tiene tanta fuerza como esas armaduras de bronce y de hierro. Parece decirnos, mi comentario, es escudo de defensa para la ley hebrea. La ley es el escudo de defensa del pueblo hebreo. La ley es tan fuerte como la espada. Su fuerza es diferente. Los escudos se retiran de la ciudadela cuando el caballero muere y su cruzada se agota. Más duradera es la ley, que se mantiene desde el día en que el Eterno impartió la orden para las generaciones venideras.
sigamos leyendo, tratando de entender el mensaje del escritor. Mire que solo tomé una frase, pero la gente habla de Maimónides y no lo lee. Yo quería que ustedes leyeran un poquito. Yo leí la guía para los perplejos en español. Sí, espera, no voy a darle la guía. Miren con qué frase termina Maimónides esto que acabamos de leer. Lo tienen ahí. La construí yo. Moisés ben Maimón, el sefaradí. Mientras que la Mishnah y su comentario, la Gemara, recordemos que la suma de Mishnah y Gemara es el Talmud. Se compila jurisprudencia y se discuten enseñanzas sin nombrar al redactor responsable. Maimónides deja muy en claro que ese comentario es obra de él. Su orgullo es mucho más que ego. Por un lado, y esto es muy importante, esta es la forma de escribir en su mundo y este es el estilo literario en que los intelectuales de este mundo escriben sus obras. Por otro lado, Maimónides no tiene ninguna crisis de doble identidad. Por el contrario, tiene orgullo y afirmación de su origen e identidad. Es un sefaradí, judío español. Dos términos que le dan su identidad específica. Tengamos presente que en el año 1168, cuando el comentario de la Mishnah se hace público, ya pasaron más de 30 años desde que Moisés se fue de su Córdoba natal. Él se sigue considerando español. Mira, toma. ¿Son dos? Son. Él se sigue considerando español con todo el amor y orgullo de haber nacido en esa tierra, a pesar de que de ahí la intolerancia religiosa lo obligó a escaparse a él con su familia. Maimónides empieza por preguntarse, ¿por qué Rabí Yehuda Hanasí decidió llevar escrito la ley oral en la Mishnah? Esto es algo que el texto de la Mishnah nunca dice. Y Maimónides entiende que el por qué hay que contestarlo. Él es un racionalista. Él tiene que subsanar la falta. Contesta, porque vio que sus discípulos iban disminuyendo cada vez más, que los sufrimientos del pueblo hebreo se renovaban, que el reino de los paganos se iba extendiendo en el mundo y se fortalecía, y que el pueblo de Israel era arrastrado a todos los confines de la tierra. Por eso escribió la Mishnah, para que la ley oral estuviera en manos de todos, para que la aprendieran rápidamente y para que la ley oral no fuera olvidada por Israel. Maimónides explica aquí los motivos que llevaron a Rabí Yehuda Hanasí a compilar la Mishnah entre fin del siglo II y comienzo del siglo III. Curiosamente, los mismos motivos llevan a Maimónides a componer entre 1168 y 1178 su Mishneh Torah. Hay una diferencia. Rabí Yehuda Hanasí era descendiente de los reyes de Israel, era un hombre sumamente rico y dedicó toda su vida y toda su fortuna a mantener un cuerpo de rabíes que le ayudaron a preparar el material. Maimónides hizo toda su obra solo y mientras iba como refugiado desde España, por el Mediterráneo, por Italia, por Fez, hasta llegar a Israel, a llegar a Egipto. Pero hizo toda su obra solo. Y por eso dice acá con todo orgullo, la construí yo. Moisés ben Maimón, el sefaradí. Era un genio. Y él lo sabía. Además, no tenía ningún empacho en decirlo. Pero es producto de su mundo. Maimónides expresa una opinión nacida en un mundo cultural abierto a
a la fe y filosofía y recuerda a quienes lo lean que su opinión merece ser escuchada, siguiendo lo que enseña la más pura tradición hebrea del Talmud. Las opiniones, aunque estén en minoría, las escuchamos, porque pudiera ser que todos estaban equivocados y ese solo tuviera la razón. La antigua tradición dice que el Talmud fue escrito para que los seres humanos sean mejores, para que sean más humanos. Maimónides escribe su obra para que el ser humano sea un hombre completo. ¿Lo tienen ahí eso? Lo que él define, hombre completo, el que ha logrado su equilibrio entre el conocimiento de la fe y de la filosofía. Y ahí puede pasar a la acción. La Mishneh Torah, su gran código. Maimónides trabaja 10 a 12 años en preparar la Mishneh Torah. ¿Por qué? ¿Para qué lo hace? Para la síntesis. Sí, pero ¿para qué? ¿Quién la precisa? Para que vaya directo a la ley y no tenga que analizar todo. Está, pero ¿quién la precisa? Para sus hijos del futuro. Para dejar como legado. Para las generaciones futuras, ¿no? Para las generaciones presentes y futuras. Claro. Claro. En sus términos, el objetivo de su tarea es proporcionar la ayuda necesaria para que los hombres puedan aprender rápidamente las leyes hebreas. Es decir, lean la Torá, lean mi Mishneh Torah, dejen el Talmud para las yeshivot. Ya está. Ahora apliquen sus energías a estudiar filosofía. Un hombre de la Edad Media es un hombre moderno en sus términos, y el hombre moderno de la Edad Media tiene que conocer fe y tiene que conocer filosofía. El hombre moderno no tiene que dedicarse a estudiar el Talmud, salvo que quiera ir a una yeshiva. Entonces sí, para los estudios